Hace unos días falleció Chadwick Boseman, mejor conocido por interpretar a T'Challa, Black Panther en el MCU. Su muerte causó un montón de tristeza y sorpresa y confusión entre los fans del MCU y los cinéfilos de hueso colorado, principalmente porque no solo veían la muerte prematura de un actor joven cuya carrera estaba en ascenso, sino que también estaban llorando la muerte de un activista que luchó incansablemente por mejorar la representación de las experiencias afrodescendientes en la cultura pop. Y por supuesto, ninguna película de Chadwick Boseman ha tenido justamente este impacto en la representación que Black Panther. Black Panther pasó a la historia en el momento en el que se estrenó, no nada más porque era la primer película del MCU en donde utilizaban a un protagonista de color como su superhéroe principal, sino porque también fue la primera película de superhéroes en ser nominada a Mejor Película en la categoría de los Oscars. Y además ha sido de los pocos blockbusters que de verdad han inspirado movimientos y se han convertido en símbolos de la representación entre la comunidad afroamericana. No, you don't understand. I love Wakanda. See, right? That bothers me. Why does that bother me? Like in the blackest part of my soul. Pero exactamente, ¿por qué causa tanta conmoción Black Panther? ¿Por qué se convirtió en el símbolo que es ahora? ¿Por qué todo el mundo recuerda a Chadwick Boseman como el gran rey? Que no nada más es un rey metafórico como los superhéroes, sino que de verdad es un rey que está luchando por mejorar la representación. Bueno, después de ver la película 800,000 veces porque me encanta, llegué a la conclusión de que la película logró lo que logró porque hace una discusión bastante interesante sobre el colonialismo y cómo nos afecta a todos. Hablar de colonialismo y colonización es algo súper difícil. Pero a grandes rasgos la colonización se puede definir como el acto de dominación por parte de una sociedad a otra. ¡Ya basta! Los nativos americanos son un pueblo orgulloso con una historia noble. Una historia noble que cualquiera puede apropiarse. Las colonizaciones pueden ser políticas, militares, económicas, culturales y pueden ser de manera violenta o de manera pacífica. Pero los resultados van encaminados más o menos a lo mismo. Hay una sociedad o un grupo de personas que impone sus ideas, sus ideologías, sus métodos y sus sistemas a otros. Y es una dominación tan profunda, pero tan profunda, que cambia por completo los sistemas culturales, ideológicos e incluso la forma en la que ven el mundo las personas colonizadas. Virgencita, ya estoy aquí, no te vayas a incomodar, ya me andaba por venir a mirar tus ojos. Y esta manera de entender el mundo, estas formas de pensar colonizadas, se permean todavía después de que un país haya logrado su independencia. Y pues justamente uno de los lugares que mejor conoce las consecuencias del colonialismo rapaz y extractivo es África. ¿No hay agua? No, solo más diamantes y oro. De hecho, por eso muchos críticos y personas tienen problemas con la mera existencia de Wakanda. Básicamente porque nos invitan a imaginarnos una región mística y próspera que logró lo que logró porque no se tuvo que enfrentar a los colonizadores europeos. Lo que hace que nosotros romanticemos una idea vaga de África, en donde nosotros no nos preocupamos exactamente por conocer la cultura o cómo son las formas de vivir ahí, sino que nos quedamos nada más con una versión romantizada y diluida, que pues son ideas que son consideradas como una de las razones por las que los colonizadores llegaron a África en un principio. O sea, por ejemplo, varios historiadores dicen que la leyenda de la riqueza de Mansa Musa fue precisamente lo que invitó a los belgas a hacer incursiones comerciales a las regiones africanas. Y Mansa Musa fue un emperador de Mali por allá de la Edad Media que se considera una de las personas más ricas de toda la historia. Eres el hijo del rey, debes caminar sobre pétalos de rosa.
Incluso para estándares modernos, historiadores no pueden cuantificar la riqueza de Mansa Musa porque dicen que era demasiada. Al punto en el que cuando hacía sus peregrinaciones hacia la Meca, él dejaba tanto oro entre las comunidades pobres que terminaba depreciando el valor de ese metal. ¡Xibalba! Así que por eso muchas personas dicen que Wakanda realmente lo único que está haciendo es replicando estos mitos que terminaron siendo dañinos históricamente para África. Pero la verdad creo que Ryan Coogler hace algo súper interesante al representar a Wakanda en la película, porque desde el principio se siente que tiene cierto rechazo colonial. Oye, no me asustes, colonizador. Porque justo al principio de la película, cuando te están contando el mito y el origen de Wakanda, nos dicen que las tribus wakandianas decidieron esconderse precisamente de las atrocidades que estaban haciendo los colonizadores europeos. Los wakandianos usaron el vibranium para desarrollar tecnología más avanzada que la de cualquier otra nación. Pero mientras prosperaban, el mundo a su alrededor descendía más hacia el caos. La verdad me parece muy interesante este detalle porque creo que Ryan Coogler utiliza el miedo a ser colonizado y el terror por ser despojados de sus tierras para construir la cultura en la que crece T'Challa, ya que al principio los plantean como víctimas de las prácticas coloniales, porque tener que aislarse y esconderse lo hacen en reacción a la violencia horrible que está pasando en el continente en esos momentos. Entonces en la película no nada más son una cultura súper empoderada, próspera y bonita. Sino que son una cultura basada en el miedo, lo que los lleva a tener un status quo tan estricto que no les permite ver que ellos pueden ayudar a sus vecinos desde hace siglos. Ofreceríamos ayuda, acceso a tecnología y refugio a quien lo requiera. Otros lo hacen, aquí lo haríamos mejor. Y Ryan Coogler, reconociendo que no todas las regiones de África son lo mismo, ni todos los países africanos comparten exactamente la misma cultura, plantea la pregunta de hasta qué punto una sociedad que también fue victimizada tiene la responsabilidad de ayudar a otros que no necesariamente comparten ni sus intereses ni sus costumbres. No usaremos nuestras armas en una guerra contra todo el mundo. Nunca se ha hecho así. Nombrarnos juez, jurado y ejecutor de otros pueblos que no sean el nuestro. Pensándolo bien, ¿dónde se localizaría Wakanda si existiera de verdad? Según el Atlas de Marvel publicado en 2008, Wakanda estaría por ahí del suroeste de Etiopía, lo que lo hace casi vecino de Ruanda, una de las regiones conocidas por experimentar uno de los más crueles y horribles genocidios raciales de la humanidad, en donde murieron más de 800,000 personas, donde además es una muestra clara de que el racismo es una herramienta sistémica de opresión, ya que fueron los belgas los que impusieron diferencias raciales arbitrarias entre los ruandeses, quienes aún años después de su independencia seguían perpetuando y los llevaron a cometer ese genocidio en primer lugar. Y este horrible evento se llevó a cabo en 1994 y en la película te dicen que en 1992 el papá de T'Challa ya era rey. ¡Tiene las manos llenas de sangre, señor T'Chaka! T'Challa hereda un lugar que tenía las herramientas para proteger y salvar a todos en la región, pero decidió no hacerlo. Y él está tan metido en ser un buen sucesor y convertirse en un buen Black Panther que no se ha dado cuenta que todo el sistema en el que está basado su reino está definido por el miedo y aparte por la culpa de haber dejado pasar una responsabilidad tan grande. Y eso se puede ver al mero principio de la película cuando Black Panther empieza a tener discusiones con Nakia. Si el mundo averiguara qué somos en realidad, qué poseemos aquí, adiós a nuestro modo de vida. Pero a mi parecer las consecuencias del colonialismo y los errores históricos de Wakanda son representados en uno de los mejores villanos que nos ha entregado Marvel en toda su historia, Killmonger. Killmonger no nada más es un heredero legítimo al trono por tener sangre wakaniense, sino que él creció viendo y resistiendo el racismo y la precariedad que se enfrentan los afroamericanos. Y de verdad resiente mucho el colonialismo histórico, lo odia. Y por eso creo que él representa una de las filosofías de un movimiento súper importante llamado panafricanismo. El panadero con el pan, el panadero con el pan.
El panafricanismo es un movimiento que dice que todas las personas afrodescendientes, ya sea que habiten en África o sean más bien descendientes de las diásporas africanas que existen en Europa y América, comparten una misma historia, una misma raza y una misma cultura. Por lo que este movimiento ha estado encaminado estrictamente a fomentar lazos de unión y solidaridad entre todas las personas afrodescendientes, argumentando que por lo mismo todos deberían luchar en contra del racismo y la opresión sistémica que sufren. Y solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto, no significa que es robado. Sí, robé pero no porque soy negro. Y en un inicio eso es justamente lo que quiere hacer Killmonger cuando llega al trono de Wakanda. Él quiere utilizar todos los recursos y todas las herramientas de ese país para hacerle justicia histórica a todos sus hermanos, luchando la opresión con más opresión y más violencia. ¿La vida no se inició en este continente? ¿No son todos los pueblos tus pueblos? Killmonger sí tiene un punto. Wakanda sí tenía la oportunidad y la manera de proteger a los países vecinos de todas las atrocidades que ocurrieron. Pero Killmonger realmente no representa a Wakanda porque no es wakaniense. Y además, con el paso del tiempo y conforme vamos viendo sus acciones en la película, realmente parece que él está representando las limitaciones que tiene el movimiento panafricano. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Él pudo haber sido descendiente de Wakanda, pero él ya nació, creció y vivió toda su vida como un afroamericano en Estados Unidos, lo que hace que sus experiencias sean diametralmente opuestas a las que tiene T'Challa y toda la gente en general en Wakanda. Y de hecho, una de las críticas más fuertes que ha tenido el movimiento panafricano es justamente que quiere homogeneizar todas las experiencias de los afrodescendientes, y eso es claramente imposible. Enseguida, en Teatro de la Explotación, Drácula negro, y al terminar, Frankenstein negro y el jorobado negro de Notre Dame. ¡Hay puros negros! Y además, otros críticos dicen que es sumamente difícil tratar de reconciliar las identidades de la gente que vive en África de las identidades que tienen los afrodescendientes en otros lugares del mundo, porque aparte no toma en cuenta que diferentes regiones de África y diferentes pueblos son diferentes entre sí. Y creo que esto queda todavía más claro cuando nos dicen que Killmonger en realidad aprendió todas sus tácticas y herramientas de la CIA, un organismo puramente estadounidense que cuando ha intentado intervenir en los gobiernos de otros países, los resultados han sido francamente catastróficos. Por supuesto, para eso lo entrenaron. Su unidad ayudaba a la CIA a desestabilizar países extranjeros. Atacaban durante transiciones de poder como un año electoral o la muerte de un monarca. Y al final de la película, al creer que él está haciendo un bien y que está tomando justicia por sus hermanos oprimidos, no se da cuenta que en realidad está haciendo exactamente lo mismo que hacen los colonizadores en primer lugar, que es nada más destruir, tomar por la fuerza y oprimir. Dividir y conquistar la tierra igual que ellos. No, yo aprendo de mis enemigos. Vencerlos en su juego. Te volviste como ellos. Killmonger estaba muy mal en su visión con eso, porque al final del día es una visión no nada más colonializada, sino colonialista, y por eso es el villano de la historia. Pero la verdad yo creo que hace que T'Challa crezca de una manera muy importante y de verdad aprende algo que es bastante interesante. T'Challa logra romper con el miedo histórico que Wakanda le tenía a los colonizadores y que hizo que se escondiera en primer lugar, y entiende que no necesariamente uno tiene que compartir una misma identidad y una cultura para poder ayudar a otros. Y al final comprende también que la responsabilidad de Wakanda reside en que ellos, al esconderse y no hacer absolutamente nada, perpetuaron un montón de cosas horribles que se pudieron haber evitado. Yo elegí a mi pueblo. Elegí a Wakanda. Nuestro futuro dependía... ¡Fue un error! Creo que eso es realmente lo que hace especial a Black Panther, porque él no es nada más un superhéroe que tiene superpoderes y él solito, muy solo va a vencer a los malos, muy malos. Él más bien es la representación de un liderazgo que lucha por utilizar sus herramientas y sus habilidades para ayudar a otros fuera de las fronteras. Será el primer centro comunitario internacional de Wakanda.
Y ese también es un detalle bastante interesante, el hecho de que Black Panther sea también un título y una forma de nombrar al rey de Wakanda, porque literalmente hace que ese poder o esa manera de ayudar, ese superhéroe, sea institucionalizado. Aunque por supuesto tengo problemas con que sea una monarquía, porque cualquier tipo de régimen autocrático me parece horrible, y además tengo muchísimos temas sobre el vibranium y cómo pudieron desarrollarlo sin exportarlo, porque literalmente todos los países que se dedican a tener una economía basada en un recurso necesitan exportarlo. Pero bueno, ñoñerías aparte, lo que hace verdaderamente especial a este superhéroe es que Black Panther lucha contra todo un sistema. Él se convierte en un símbolo de la lucha y el esfuerzo por eliminar precarizaciones y racismos sistemáticos. Y él no nada más nos promete paz y prosperidad con sus superpoderes, lo hace a través de mecanismos institucionales que utiliza por ser el regente de una nación muy próspera, lo que hace que él plantee mejores soluciones y se convierta en un símbolo de esperanza precisamente para los grupos que han sido históricamente oprimidos por este mismo sistema colonial. Wakanda no va a seguir entre las sombras mirando. No podemos. No debemos. Lucharemos para ser un ejemplo de cómo todos, hermanos y hermanas en esta tierra, deberíamos tratarnos. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de Black Panther? ¿Qué piensan de esta discusión sobre el colonialismo? ¿Les gusta, no les gusta? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Muchísimas gracias por ver mis videos. No saben cuánto lo aprecio de verdad. Si les gusta mi contenido, pues ya saben, suscríbanse, denle like, pongan la campanita, compártanlo. Eso también me ayuda a mí mucho. Si se quieren enterar de todo el drama que hay en el cine actualmente por el maldito virus que no se quiere acabar, con mis amigos de DAM hice justamente un análisis hablando sobre esto. Pueden ir a checarlo, la verdad nos quedó muy bonito, espero que también les guste. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.